Bueno, nueva etapa de Zona de Promesas y vamos a recibirla a ella. ¿Por qué la hemos invitado? Porque el próximo día 30 de mayo, acá nomás, ya lo tenemos acá a la vuelta de la esquina, es el Día Nacional de la Donación de Órganos en Argentina. Se celebra el 30 de mayo, como le había dicho. Esta fecha se conmemora en honor al nacimiento del hijo de la primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante hepático en un hospital público. La celebración busca concientizar a la población de la importancia de la donación de órganos y tejidos para salvar vidas. Le damos la bienvenida a la directora del Cudayo, que es médica, clínica y terapista, a la señora Cecilia Andrada. Cecilia, bienvenida a Zona de Promesas. ¿Cómo estás? Cecilia, ¿me escuchás? Se fue Cecilia. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Digo, ya ingresó. Bueno, la tenemos. Cecilia, ¿me escuchás? Bienvenida a Zona de Promesas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por recibirnos, Cecilia. No, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Cecilia, cuando hablamos de donación de órganos, ¿de qué estamos hablando, básicamente? Oh, hablamos de muchas cosas. Hablamos de una necesidad del sistema de salud, hablamos de salvar vidas, hablamos de un equipo interdisciplinario, nacional, provincial y local que se articula para que todo esto se lleve a cabo. Es muy amplia tu pregunta. ¿Cómo está hoy el Cudayo con el tema de la donación de órganos? ¿Cómo estamos? El Cudayo es una de las instituciones pioneras de este país. Fuimos de los primeros, junto con Mendoza y Buenos Aires, en organizarnos, en crear una organización que organice la procuración y el trasplante. Llevamos 43 años, que cumplimos el aniversario hace poquito, y venimos con una historia, con un recorrido que nos avala y nos pone siempre dentro de los primeros 5 en el ranking nacional de la generación de donantes. Eso es bueno. En los últimos 2 años, esto se ha incrementado, particularmente desde 2024 a esta parte, donde pudimos redoblar los esfuerzos, reestructuramos un par de cosas, ajustamos otras y actualmente estamos terceros después de Provincia de Buenos Aires y Cava, pero en segundos en trasplantes posibilitados. ¿Esto qué significa? Porque les explico para que la gente entienda. Cada proceso de donación es un donante, una persona que fallece y puede donar. De acuerdo al trabajo que se hace en torno a esto, el donante puede justamente donar a veces 2 órganos, otras veces 3, 4, 5. Santa Fe viene haciendo un trabajo que habla de una calidad tal, desde el cuidado de la terapia intensiva, que esto es muy importante remarcarlo. La procuración es un indicador de calidad en la salud pública. Entonces, los lugares que más procuran son los lugares donde mejor se trabajan en las terapias intensivas. Con esto quiero decir que cuando una persona llega a la muerte encefálica porque no se pudo evitar eso y puede donar, que pueda donar un montón de órganos significa que se cuidó muy bien a ese paciente cuando estaba vivo. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, nosotros estamos terceros en cantidad de procesos generados, pero nuestros donantes salvan muchas vidas, muchas. Pulmón, corazón, hígado, no solo riñones. Estamos súper orgullosos, yo estoy muy orgullosa del equipo que tengo trabajando con esto, fundamentalmente porque habla de que podemos dar respuesta a nuestro sistema sanitario, no solo el provincial, porque le damos respuesta a nuestra provincia, pero también le damos respuesta al país. Hoy por hoy, las listas de distribución de órganos inclusive hacen que la gran mayoría de los órganos se vayan a otras provincias, ¿no? Porque tienen que ver con sistemas de priorizaciones, scores y cuestiones, digamos, que ranqueen Cucay en la lista. Entonces, muchas veces la gran mayoría de nuestros órganos se van a otras provincias, pero no deja de ser un orgullo el trabajo que se viene realizando. Claro. Ceci, capaz te hago una pregunta sonsa. ¿Quiénes son las personas que pueden ser donantes? Todos. Todos. Bien.
¿Y Sí. cómo es el proceso, para refrescarle un poco la memoria de las personas? ¿Cómo es el proceso para yo quiero donar? ¿Qué tengo que hacer? Hay algunas pequeñas contraindicaciones que tienen que ver con algunas enfermedades muy específicas, que no las voy a nombrar porque no tienen sentido, Sí. enfermedades crónicas, algunas autoinmunes que a veces contraindican la donación. Pero en líneas generales no hay nada que contraindique que un paciente sea donante en una primera instancia. Todos somos donantes. Desde que tenemos la ley Justina, esta ley dice que toda persona mayor de 18 años eh, es donante, salvo que se manifieste como lo contrario. Los menores de edad no entran dentro de la ley y siempre necesitamos la autorización de sus papás. Pero todavía permanece la opción de manifestarte de forma afirmativa, como la teníamos antes. Entonces por ahí nosotros instamos a que no solo que se charle en casa de esto, sino que la gente se manifieste, o sea, que refuerce su voluntad. Yo, por ejemplo, tengo una manifestación afirmativa, entonces vos entras en mi Argentina y dice que yo soy donante. Más allá de la ley, yo soy donante porque es una manera también de asegurarme que se respete mi voluntad, que se respete mi voluntad en cualquier lugar, porque cargan mi documento y se ve que yo quiero ser donante. Y aparte, es una manera de reforzar esta confianza en el sistema de salud que tenemos, que no deja de ser un sistema extremadamente transparente. Y como ya te digo, la procuración es un índice de calidad del sistema de salud, pues no quiero eh, enredarlos con tecnicismos, ¿no? No, Pero por es favor. todo lo contrario a lo que se piensa, Sí. a estos mitos que andaban dando vuelta que te dejan morir para sacarte los órganos. Sí, eso te quería preguntar. Es que es así, si te dejaran morir para sacarte los órganos, tus órganos no servirían. Es una realidad. El paciente llega a la muerte cerebral porque es un paciente que tuvo extremadamente cuidado. Si no, ese paciente se muere de una parada cardíaca y no de muerte cerebral, porque fallan los órganos y porque la famosa falla multiorgánica empiezan a fallar todos los órganos y se produce la parada cardíaca antes que la muerte cerebral. Para ser donante nosotros nos podemos morir de dos maneras. Nos podemos morir porque se para el corazón o porque se muere el cerebro. Cualquiera de las dos son muertes legales. Sí. La única diferencia es que cuando se para el corazón, al dejar de recibir irrigación los órganos, son pocas cosas las que podemos donar. Si se para nuestro corazón, tenemos entre 6 y 12 horas para donar córneas, para que puedan recuperar la visión. Podemos donar válvulas cardíacas y hueso. Todo paciente que fallece por parada cardíaca es candidato a ser donante. Después hay algunas contraindicaciones que son específicas de nuestra actividad, ¿no? Pero si no, cualquiera puede donar, inclusive cualquiera puede dejar manifiesto, che, el día que yo me muera, por favor, donen mis córneas, donen mis huesos, porque yo después de muerta quiero seguir ayudando dentro de lo que pueda. Y después está la muerte cerebral, sí, uno porque lo tiene muy internalizado, pero yo creo que hay que desmitificar Obvio, hablar de la muerte. obvio, Todos nos vamos a morir en algún momento y obvio. porque no hablemos del tema, eh, no vamos a evitar que eso pase. Es verdad, es verdad. Eso por un lado. Y por otro lado, que estadísticamente tenemos muchas más probabilidades de necesitar un trasplante que de poder ser donante. O sea que imagínate, qué loco, todo el mundo pensando en que hay tráfico, ilegalidad, algo alrededor de esto, cuando en realidad tenemos muchas más probabilidades de ser quienes necesitemos un órgano para seguir viviendo que poder fallecer en esas condiciones donde uno puede llegar a ser donante. En el caso de la muerte cerebral, que era la otra partecita que no te dije, como el corazón durante algunas horas, al estar todo el cuerpo intervenido, porque eso pasa en una terapia intensiva, en asistencia mecánica respiratoria, los órganos se mantienen perfundidos por unas horas hasta que todo termina fallando. Entonces, esa es la ventana que tenemos cuando se produce la muerte cerebral, de que esa persona pueda donar sus órganos. Ceci, ¿cómo rompemos ese mito, esos tabúes que vos recién nos contabas?
¿Cómo concientizamos y cómo nos metemos un poquito más y le ganamos a esa batalla cultural que hay de cuando yo era chico? Lo dije muchas veces, estaba el tema ese, la trafi blanca, ¿no? No te acerques porque te va a llevar, porque te van a sacar los órganos. ¿Cómo Sí. rompemos esa barrera? Hay muchas barreras que tienen que ver con el tecnicismo. Si yo me pondría a explicarte a vos ahora por qué es imposible que eso pase, ¿no? Que es imposible porque a vos te pueden secuestrar para sacarte un órgano, pero ese órgano no le va a servir a nadie, porque median muchísimos estudios para evaluar las compatibilidades. Los porcentajes de compatibilidades son muy escasos. Es por eso que muchas veces la gente pasa tanto tiempo en lista de espera. Por eso muchas veces la gente fallece en lista de espera, porque la compatibilidad es mucho más que solo el grupo sanguíneo, por ejemplo. Entonces, detrás de todo esto hay un trabajo que muchas veces no se ve, porque todo este proceso pasa mientras se está duelando la pérdida de un familiar, ¿no? Hay una familia que está perdiendo un ser querido. Entonces, se trata de respetar mucho ese dolor, la confidencialidad y a esa familia que habitualmente todos los procesos de procuración están en el anonimato, no hay imágenes, no hay documentado este tipo de cosas, y obviamente para preservar la identidad de la persona que dona, ¿no? Y por ahí lo único que se ve en los medios es las ambulancias, que es lo que solemos mostrar siempre, y lo que son nuestros traslados contrarreloj, sobre todo cuando hay un corazón, un hígado, un pulmón de por medio, que empiezan a contar el minuto a minuto. Yo creo que aparte de estos tecnicismos que un día podemos sentar y yo les puedo contar específicamente por qué esto es imposible y no es una cuestión de plata, no es una cuestión, no, es imposible el tráfico. Por otro lado, yo creo que lo que hay que hacer es hablar en casa, hablar con la comunidad que nos rodea. Seguramente hay alguien cerca nuestro que recibió un trasplante o alguien que fue donante. Por eso con esta campaña que estamos haciendo nosotros de plantar árboles para homenajear a nuestros donantes, que fueron 1.300, pero ya no son 1.300, ya son 1.302 nuestros donantes, eh, invitamos a las familias que nos acompañen, porque las familias de los donantes son testigo fiel, son el testimonio de que donar está bien y que no hay nada atrás y que hace bien, que te hace bien cuando te ayuda a transitar el dolor de la pérdida de la persona que querés de otra manera, porque Que hay algo más, no se terminó todo en la muerte, hay algo más y es que esa persona sigue viviendo en todas las vidas que salvó. Eh, inauguramos las plantaciones de árboles en Rafaela sí, y el papá de una niña, que las vueltas de la vida, estuvo en lista de espera, esta niña, por una falla de hígado, se puede trasplantar y posterior al trasplante tiene una falla del trasplante y termina falleciendo. Y pudo donar, o sea, primero fue trasplantada y después fue donante. Y su papá, después de toda esta travesía, imagínate perder a un niño, lo que significa que un niño transite una enfermedad crónica y encima después pierda la vida, el papá me dice, hay que entender que donar es robarle un trozo de vida a la muerte. Y creo que es una manera de ejemplificarlo para la gente, para el común de la gente, para el que si yo le empiezo a hablar de tecnicismos y cosas muy específicas a nuestra actividad, por ahí no me entiende, pero sí pueden entender que de una situación que es irreversible y que implica la pérdida de la persona que uno quiere, hay un revés, hay algo más allá de la muerte. Entonces, qué buena frase esa, ¿no? es La- esperanza, es vida, ¿no? Porque siempre es qué pasa después de la muerte, ¿no? Después de la muerte propia y después de la muerte de la persona que uno quiere. Bueno, frente a lo irreversible podemos hacer algo. qué buena frase. Ceci, ¿cuántos años de médica? De médica, Sí. ay, mirá la cosa que me preguntás. En el 2007 me recibí, 18 2007, años. 18 años.
¿Cómo fue Sí. ese primer ingreso al primer consultorio, a la primera guardia? ¿Cómo lo viviste? Qué sé yo, con mucho miedo, mucho entusiasmo. Yo primero hice clínica médica, después hice terapia intensiva, o sea, hice las dos especialidades y desde el 2013 empecé a trabajar en la procuración. Ya con, digamos, con las dos especialidades empecé a trabajar en esto. O sea que imagínate que ahora estoy en este lugar de dirección o de cabeza de equipo, pero llevo más de 10 años trabajando en los operativos. De hecho, muchas de las familias con las que me encuentro son de operativos en los que yo he participado, así que para mí tiene un componente emotivo mucho, mucho más importante. Eso te quería preguntar, ¿qué es lo que más disfrutás? ¿Qué es lo que te pasa a vos por tu cabeza, por ese cuerpo, cuando encarás el operativo, cuando dirigís a un equipo, cuando estás en un rol tan importante como es directora del Cudayo? Mira, ahora desde el lugar donde estoy, el desafío es ser un buen líder y inspirar a la gente que trabaja conmigo y contagiar el entusiasmo, la vocación y la pasión que siento por esto. Creo que es el desafío de todo líder, ¿no? Inspirar a la gente. Ese es el desafío como directora. Y después, sabiendo que esto es transitorio, ¿no? Eh, y después, cómo uno transita todo esto de la procuración es pura y exclusivamente porque uno tiene la convicción de que está ayudando, porque permanentemente convivimos con malas noticias, con gente que está sufriendo, porque sufre la pérdida de un ser querido. Y no te puedo explicar el dolor de cuando el que fallece es un niño. Entonces, para nosotros es muy difícil sobrellevar eso. Emocionalmente es muy difícil, ¿no? Que todo nuestro trabajo sea alrededor de estas situaciones. Entonces, yo creo que la manera de sobrellevarlo es con la certeza de todas las vidas que se están salvando gracias a lo que nosotros hacemos. Debe ser, Eso es. Hay alguien del otro lado que va a poder pasar una Navidad con sus hijos. Hay alguien del otro lado que va a poder conocer a sus nietos. Hay alguien del otro lado que va a poder ser madrina de un sobrino, no sé. Hay vidas del otro lado que pueden continuar gracias al trabajo que hacemos. Eso es el motor fundamental de todo lo que hacemos. debe ser una mezcla de emociones, ¿no? Con la muerte y estar con la vida, ¿no? Debe ser algo emocionalmente fuerte, ¿no? Estar en ese campo. Es muy difícil, sí, es muy difícil. Los procesos, cada operativo, suelen ser alrededor de 24, 48 horas, alrededor de todo el proceso. Somos equipos, somos un hermoso equipo de gente que nos apoyamos entre todos, sobre todo para estar apoyando al que está ahí trabajando en el campo, que es el más difícil. Y no hay nada mágico, la verdad. Lo hacemos con un profundo sentido de la vocación y del objetivo final, porque en realidad emocionalmente es muy difícil siempre. Cecilia, en un mundo que arde, en un mundo viste que está fragmentado, donde importa más el envase que el contenido, ¿cuál sería tu mensaje desde tu rinconcito, de tu espacio, desde tu lugar, para que este mundo pudiera arder un poquito menos? Ay, mira, es muy difícil lo que me estás preguntando. Yo solo pienso ni siquiera en una cuestión de amor propio. Yo pienso en la gente que me rodea y qué pasaría si alguno de ellos dependiera de un órgano para seguir viviendo. Miro a mis hijos. Tengo una nena de 6 y un nene de 3 años. Los miro todos los días porque yo he tenido procesos operativos de donantes de la misma edad y ha habido niños de la misma edad que han fallecido esperando un órgano. Entonces, si no te conmueve pensar que la persona que más querés en el mundo algún día puede estar en la necesidad de necesitar un órgano para seguir viviendo, creo que no te va a conmover nada en la vida. Es Y verdad, si eso no nos junta como comunidad, como sociedad, ¿no? ¿Qué va a ser? es verdad. Ceci, para ir terminando, vos sabés que este programa se llama Zona de Promesas, le da título a una canción de Gustavo Cerati. Para mí la mejor versión es con la Negra Sosa. La Negra en un Sí. momento dice tarda en llegar y al final la recompensa.
para Cecilia Andrada, después que vuelve del Cudayo, después que vuelve de todas sus actividades. Llega a su casa, se saca los zapatos, las zapatillas, se sienta en el sillón de su casa y dice, esta es mi recompensa. ¿Cuál es? Mi recompensa todos los días es los mensajes de mi equipo. Los mensajes de mi equipo después de un operativo. Los mensajes que me devuelven las familias de los donantes. Mi hija orgullosa del trabajo que estoy haciendo, diciendo que quiere ser como yo. Eso nada, me hace feliz todos los días. Es una mezcla, no es una sola cosa. Estoy muy feliz haciendo lo que hago en este momento, a pesar de que es un desafío muy grande. Me siento extremadamente feliz. A pesar de que estoy estresada, cansada y un montón de cosas, estoy muy feliz. Gracias, Cecilia. Muchas gracias a ustedes. Un beso grande. Chau, chau. Ahí pasaba Cecilia Andrada, directora del Cudayo. ¿Por qué la hemos invitado al programa? Porque el próximo 30 de mayo es el Día Nacional del Donante de Órganos acá en la República Argentina. La verdad que hacen un trabajo arduo. Como dijo ella, más de 30 años, 34 años me parece, no quiero meter en la pata la cantidad exacta de años, que inició el Cudayo acá en la provincia de Santa Fe, una entidad pionera, como ella dijo, que se fue repitiendo en diferentes provincias, en diferentes dependencias. La verdad que hacen un trabajo arduo, un trabajo donde ella dijo, donar es robarle un pedazo de algo a la muerte. Y eso es un mensaje, la verdad, que estaría impecable y estaría bueno replicarlo en todos lados, en todas las casas, ¿no? El ser donante salva vidas, chicos. Hay que mentalizarse, hay que quitar esos miedos, esos tabúes que tenemos. Como yo dije, cuando yo era pibe, no te acerques a la trafiblanca porque te pueden secuestrar, te van a sacar los órganos. Es mentira. Seamos donantes, seamos conscientes. ¿Por qué? Porque podemos ayudar a muchas personas, no a una persona, a muchas personas. Hemos llegado al final del programa, 21:54. Temperatura, creo que hace 6 grados. Nada, hay que ir a casa a tomar la sopa y a dormir. O una polenta con salsa, estaría bueno, ¿no? Facu, querido, con un lujo como siempre. Y a ustedes, lo que digo siempre, sean empáticos, sean solidarios.